para resumirle a la gente, ¿cuáles serían los 3 desafíos más importantes que va a enfrentar el próximo gobierno? Mira, en el sector minero básicamente está el de definir una política pública minera. Decir, ¿qué es lo que queremos nosotros para nuestra minería? ¿Qué tipo de actividad queremos? Y a través de esta política minera tienes que definir, por ejemplo, qué actor tiene que ser el principal, a qué actor tú vas a promocionar, vas a motivar y bajo qué condiciones. Hay una diversidad de actores que tenemos en Bolivia y eso siempre ha sido el generador de conflictividad, de que no podamos entender. Tienes una gran minería, ¿no? Mediana, cuando hablas de San Cristóbal, hablas de Glencore, hablas de Pan American, grandes mineras que están trabajando en el sector occidental. Pero también hablas de mineros pequeños, mineros chicos privados, ¿no? Que están con operaciones diseminadas en muchos puntos del país, que muchas veces quieren algún apoyo estatal, pero dice, ustedes son privados, no tienen por qué tener un apoyo estatal. Está la minería estatal ahí, la minería cooperativa de la Comibol, ¿no? Y en algunos casos las operaciones de la Comibol están en contratos de asociación con la gran minería, contratos que se tienen en Chinchihuayra y otros. Y tiene sus propias operaciones también el Estado. Y tienes a las cooperativas mineras, que creo que es un punto muy, muy delicado, porque las cooperativas en este momento, todas mimetizadas bajo ese paraguas de cooperativista, pensamos que todas son de carácter similar. Y ese es un gran error, porque a lo largo de estos años que yo he venido trabajando con este tema, he podido identificar una gama de cooperativas, ¿no? Que no obedecen a un mismo patrón y a un mismo nivel de organización. En el caso del oro, claramente pude ver este ejemplo. Cuando hay cooperativas pequeñas que pueden llegar a producir 280 gramos al año, trabajan con el propio sacrificio de los trabajadores, que son los socios, no cuentan con apoyo de ningún capital más que el aporte propio, trabajan rudimentariamente con algunos equipos a pequeña escala, entre compresoras, bombas y otros muy pequeños, ¿no? Y su comercialización es a través de alguna joyería, por la producción baja que tienen y lo que quieren ahorrar en costos. Pero esta cooperativa, tú no puedes compararla con esta otra, que es la que yo le denomino la gran cooperativa, que tiene una producción de 40 kilos al mes de oro. No trabajan los socios, tienen bajo planilla a trabajadores, a técnicos, cuentan con asociación con algún capital extranjero o nacional privado, ¿no? Que es el socio capitalista, que cuentan con grandes equipos, grandes compresoras de energía, grandes retroexcavadoras, grandes palas, tienen gran equipo que les permite incluso un consumo mayor a los 40.000 litros de combustible, ¿no? Y esta su producción lo hacen vía comercializadora o vía rescatadora, ¿no? Esta última, por ejemplo, ya no obedece a un régimen como tal de cooperativa. Lo que hace es responder a un estilo de empresa, ¿no? Y tendrá que ser catalogada así. Entonces, ahí viene el segundo reto. El primero es definir la política pública de qué es lo que queremos para nuestra minería, además considerando esta gama que te digo, tienes minería aurífera tradicional, evaporítica, ¿no? La segunda es hacer una caracterización y reconocimiento de los actores mineros involucrados y con una caracterización particular del tipo de cooperativa. Y las que no son cooperativas que tienen que pasar necesariamente a un régimen de empresa, ¿no? Y el tercer gran reto es cómo aprovechar, porque aquí viene el tipo de minería que tú definas y según al actor que ya esté caracterizado, el tipo de minería que quieras hacer. Si es que esta minería va a llegar a industrializar o no, porque hemos avanzado muy poco en eso. Si bien reconocemos que somos un país y mucho potencial minero, en este momento es algo que está muy descuidado porque no has hecho geología, no tenemos refinerías o condiciones que hayan sido instaladas en los últimos años, pese a que, por ejemplo, en el caso del zinc tenemos una gruesa producción, casi en promedio en año tenemos más de 500.000 toneladas de zinc, pero que salen en calidad de concentrado, ¿no? Y el zinc, por ejemplo, es un recurso estratégico cuando hablas de minerales de transición energética. El zinc es un elemento clave que tenemos en el país, Ujú. pero no sabemos lo que queremos
podemos hacer, ¿no? Entonces, el tercer reto es justamente definir cómo vamos a aprovechar esta coyuntura minera, ¿no? Una vez que tengas identificada la política, los actores, y el tercero es ver, ¿llegamos a la industrialización? ¿No llegamos a la industrialización? ¿Lo hacemos con una sola vocación de pensar en que solo hay que explotar y vender o industrializamos? O sea, al final, ¿qué rol jugamos? Porque el factor delicado de la minería es que hablas de recursos no renovables. O sea, lo que estás explotando hoy no lo vas a volver a ver, ¿no? Entonces hay que ver ahí los saldos y en este involucramiento de lo que queremos hacer la tercera fase es el involucramiento de todos, no solo de actores mineros. Tú tienes que escuchar lo que dice la sociedad civil, las comunidades indígenas, tienes que escuchar a los actores mineros, tienes que escuchar a la academia, tienes que escuchar a toda esa gente para que definas lo que realmente queremos jugar y aprovechar nuestra minería. Porque si bien hemos ido explotando en estos últimos años nuestros yacimientos mineros en toda la gama, ¿no?, que tenemos, lo que tú no has hecho, por ejemplo, son labores de geología, de prospección y exploración que te permitan desarrollar nuevos proyectos mineros. Y al haber descuidado esto, Amparo, el próximo gobierno lo que va a tener por primera instancia es administrar todo el descalabro que se ha dado en los últimos 20 años. Porque si tú miras, por ejemplo, el sector tradicional, lo que pasa en el occidente del país, es minería que no la puedes hacer de la noche a la mañana. Un trabajo de prospección y exploración, si miramos el ejemplo de San Cristóbal, ¿no?, con mucho capital y con un fuerte apoyo técnico, se ha podido consolidar en más de 10 años. Entonces, estás hablando de proyectos entre el mediano y largo plazo, prácticamente, ¿no? Pero además considerando el factor riesgo que implica la geología. No quiere decir porque pues, que estés explorando una cierta zona, ya está garantizada con la riqueza. Aún sabiendo que tiene mucho mineral, el tema de esta geología y caracterización del yacimiento te permite ver qué tipo de trabajo minero metalúrgico vas a requerir para aprovechar. Mira el ejemplo de Maltucota. Mucho se ha hablado del potencial que se tiene y evidentemente un yacimiento polimetálico que está ahí, pero que en este momento no se ha definido el carácter metalúrgico que tendría que ser, bueno, una vez si se concretara como proyecto minero. Tienes el proyecto de Amayapampa, de Tlapacirca, que sabes que son potenciales de oro, pero por factores sociales, porque no involucras a la comunidad como tal en la toma de decisiones, lo haces inviable. Y es que la minería tiene que ser repensada de otra forma, en donde no solamente las decisiones sean unilaterales desde las autoridades, desde los actores mineros, sin que tomes en cuenta el contexto de la sociedad. Recuerda que Ujú. entre, por ejemplo, la minería que en este momento se está desarrollando en el mundo, ya tienes que tomar en cuenta si son minerales estratégicos, si son minerales de transición, si son minerales de conflicto, ¿no? Minerales de conflicto que tenemos, por ejemplo, el oro y el estaño acá por el nivel de conflictividad que se desata en el país cuando los precios están altos, son factores que tienen que ser incluidos en Ujú. el tema de decisión y en la toma de decisión. Mientras no mires eso, realmente está complejo. Y seguro que con esta definición de política minera, con esta definición del actor y la caracterización del actor minero, pero también delineando si es que vamos a avanzar a este nivel de la industrialización y no solamente exportar y vivir de la renta, ¿no? Va a ser esa lógica. Todo esto seguro que va a tener que llevarse a plasmarlo en leyes, particularmente en lo que es una ley minera, ¿no? Pero que se adecue a la realidad. Solo como apunte, la actual ley que tenemos, la ley 535, empezó su discusión el año 2009 y su promulgación fue recién el año 2014, además con una discusión solo de actores mineros, sin inclusión de las comunidades indígenas, de los regantes, del sector campesino, del agro, no han sido tomados en cuenta y esto a la vez ha hecho también inviable porque ellos siempre se sienten afectados por el impacto de la minería, ¿no? Pero al no haber sido escuchados, obviamente también hay un rechazo. Entonces, todas estas experiencias te tienen que llevar a pensar. Esa ley que se empezó en el 2009 te daba otra coyuntura de la. Cuando la promulgas el 2014, la coyuntura era otra, de precios y el desarrollo como tal. Llega la pandemia y posterior a la pandemia cambia totalmente el panorama de la minería porque ya estás hablando de otras necesidades, entonces la minería cobra un rol mucho más preponderante, pero nuestra ley sigue trazada en lo que es la década pasada.